Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, colegas diputados, creo que es sano que quienes observan un estado de crisis paradigmática, creía yo, para hablar con el filósofo científico Thomas Kuhn, el gran estructuralista después de la Guerra Mundial, que hablaba que para designar la fortaleza de la institucionalidad, que es la eficacia de los actos públicos basados en las instituciones, hablaba de la ciencia estable. Para decir después que crisis institucional de valores, de reconocimientos, que hacían imposible la gobernanza, hablaba de una crisis de paradigma y proponía que una crisis de paradigma reúne a la comunidad de científicos, de sabios, de estudiosos, de investigadores, para descubrir nuevas formas de satisfacer las demandas de la sociedad en movimiento. Y por eso es que se reforman las leyes, porque las normas se crean hoy para resolver problemas de la sociedad de hoy. En la evolución van desapareciendo necesidades y van surgiendo unas nuevas, para lo cual el legislador no podía prohibir en tiempos pasados, que había que regularlas. Y por eso existe en la actualización legislativa la figura de las reformas. Y esto ocurre también con las constituciones. El presentador del tema, el diputado Mateo, quiso entender, dijo que los objetivos centrales que busca este articulado, esta propuesta, es crear condiciones para un consenso que permita una ordenada transición. Esto es importante porque ubica el tema en un plano que es muy difícil cuando hay cargas pragmáticas, odios y polarizaciones radicales, que es salirse de lo subjetivo. Siempre nos quedamos en el sujeto del problema porque es allí donde está la esencia de la confrontación. Y hay que ir al objeto del problema. Si se habla de una transición, es porque el pensamiento político parte de la apreciación de un estado de cosas que no sirve y hay que proyectarlo hacia una situación nueva que sí sirve, que supere lo que se considera no anda bien. Por eso es que se define la transición como el tránsito de un tiempo político a otro. Y cuidado, las transiciones no necesariamente son en positivo y son evolutivas. Hay transiciones que pueden ser regresivas desde el punto de vista de la progresividad del derecho y de la justicia. Y tenemos ejemplos en este país. Gómez, a comienzos del siglo pasado, en los años 7, 8, por ahí, nacido traumáticamente producto de una traición a su compadre, Cipriano Castro, y terminó trágicamente ese periodo con la muerte. Pérez Jiménez nació con traiciones, con engaños, mató las libertades políticas, a pesar de que aquel sí era un dictador, porque tenía autoridad. Y
cómo terminó? Trágicamente. En el marco de los hechos del 23 de enero del 58. Un todopoderoso que creía, en el marco de meses anteriores, cuando aquel referéndum, que era invencible. Y por no entender a tiempo que tenía que entenderse con el resto de los actores políticos, solo tuvo que negociar, logrando apenas un maletín con dólares, un avión y el acompañamiento de sus familiares y una docena de funcionarios. La democracia representativa nació también en el marco del 23 de enero del 58. Y dicen que hay muchas cosas que aclarar todavía en el debate político, porque parece que no fue tan ético los rumbos que dieron en aquel momento. Pero en todo caso conocemos un periodo que tuvo acierto y desacierto. Pero termina trágicamente también, porque la democracia representativa no terminó en las elecciones de 1998, terminó el 27 de febrero del 89 en el marco del Caracazo, con una ruptura epistemológica, emocional y política del pueblo con sus líderes. Y este periodo nace con ciertos traumas, sembrando una expectativa del poder y ciertos apetitos carismáticos con los hechos de un movimiento cívico-militar del 4 de febrero, y ya vemos los rumbos que tiene, lo cual falta algunos aspectos por concluir. Entonces, hay que hablar del aspecto programático de los cambios políticos históricos. Ojalá podamos nosotros dar una contribución para dejar de lado, marcar una ruptura histórica en la fatalidad de la sucesión de aspiraciones equivocadas, cuando el pueblo, después de un régimen que no quiere y que deja de lado, dice: después de esto no habrá algo peor. Y resulta ser que aparentemente todos los que han venido en la historia son peores que el anterior. Entonces hay que dar un gran debate, queridos amigos parlamentarios y pueblo en general. Y aquí yo quiero reivindicar finalmente el problema de la salida. El país tiene que prepararse para ver a su liderazgo negociando una salida a la crisis. O hay entendimiento o hay una matazón de una fuerza que se impondrá frente a la otra. Y eso nada va a solucionar, porque un país dividido en violencia política, en anarquía, no le conviene a nadie. Porque por lo general los que salen del poder demuestran que no se pueden sostener más, la fuerza no les da para sostenerse, pero sí quedan con mucha fuerza cuando hay odio por delante y revanchismo de esa naturaleza para perturbar la gobernanza del que viene. Entre nosotros mismos, y ahora este estatuto sirve para eso, hay que limar muchas asperezas, porque aquí caemos en la relatividad de la fuerza, según la cual nadie es fuerte ni débil, definitivamente en todas las circunstancias. Y hay situaciones en que alguien podría no dar mucho internamente, pero quita demasiado externamente. Hay que construir la unidad, la convivencia, y yo creo que eso es lo que nos corresponde. Yo entiendo que hay muchos juegos políticos, porque aquí las cosas se han invertido en esta crisis institucional sobre un escenario de gran actividad política. En tiempos de normalidad institucional, la academia y la política, todo el mundo social y económico argumenta en los hechos para aplicar el derecho. Aquí es al revés. Aquí se invocan los principios legales para hacer valer posturas políticas. Entonces,
el mundo venezolano recorre y se proyecta sobre los hechos. Y esta es una oportunidad extraordinaria para el debate, para la investigación. Y aquí tienen que venir momentos, no para el diálogo lo mató la insinceridad de los últimos tiempos, pero hay que hablar de entendimiento y sin complejo de negociación política. Y la negociación no puede ser entre los factores del polo patriótico por allá o los factores de la oposición. Una salida sostenible y posible que no sea en el marco de la violencia, sino en la alternativa de la paz y la tranquilidad del país, tiene que estar dada. Porque se sienten en una mesa los actores. Yo decía en un tuit a propósito de la especulación que se hizo estos días, y que eso fue una solemne echadera broma en el país, con la supuesta entrevista de nuestro presidente de la Asamblea, con Diosdado Cabello. Yo decía, yo lo único que lamento de todo esto es que no haya sido verdad. Claro que tienen que reunirse los líderes de este país. ¿Bajo qué condiciones? Lo dirán las circunstancias. Que sigan las agendas. Yo creo que la Asamblea Nacional, para dar su contribución, está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo voy más allá, porque no puedo irme de aquí sin ganarme algunas antipatías. Miren, la salida tiene que ser cediendo. Yo le dije a mi grupo político, en una reunión, contestando una pregunta, me dije, ¿y tú te sumas a la idea de que Maduro deje la presidencia, como lo está planteando la oposición, para buscar un arreglo? Yo le dije, no solamente eso, sino que veo absolutamente normal, grandioso, digno, que también los diputados, digamos, nosotros también estamos dispuestos a que se nos recorte el periodo como una contribución a un entendimiento general de este país. ¿Por qué no? Yo le pido al liderazgo del gobierno, le pido al liderazgo de la oposición de este país que elaboren agendas de entendimiento y que estudien la posibilidad de ir a unas elecciones generales donde elegamos presidente de la República y Asamblea Nacional. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.